Mónica Margarita Soto Bercher es licenciada en enfermería, se recibió en la UBA en el año 1995, es especialista en educación superior en la Universidad Nacional de San Luis del periodo de 2010. Tiene una diversidad de premios, voy a nombrar únicamente dos: el del 2006, el premio al mejor trabajo libre representación gráfica en enfermería del segundo Congreso de Educación en Enfermería de la Asociación de Escuelas Universitarias de Enfermería de la República Argentina en Córdoba. Otro de los premios fue en el 2014, premio líder de enfermería argentina de Nidia Gordillo Gómez, de la Federación Argentina de Enfermería de Córdoba. Tiene una formación de posgrado que, si yo les empiezo a contar de formación de posgrado, estamos hasta el jueves a la mañana, más o menos. Tiene antecedentes en gestión universitaria y le invitamos porque es una de las creadoras de la carrera de enfermería de la Universidad Nacional de San Luis. Bienvenida, Mónica. Acá estamos con todo el equipo de la locomotora para conocerte un poquito más. Muchas gracias. No sé si soy la por ser la más vieja o que va quedando, pero igual les agradezco la invitación. Siempre es lindo la mirada externa de lo que uno ha intentado hacer en la vida. Lo que te quería decir es que no podría yo estar aquí si no hubiera habido pioneras de la formación en enfermería. Uno de los nombres que quiero y siempre recuerdo es la de Lucía Huanca. En los años 60 se recibió en la Universidad Nacional de Tucumán, cuando todavía no existía la carrera como licenciatura de enfermera universitaria, que era un gran logro para la época. Y fue la primera que vino a San Luis a formar enfermeras. El problema es que la gente que estaba trabajando era, como contábamos recién con uno de ustedes, aprendía de lo que le decía el médico. Muchas de ellas veían los medicamentos y por los dibujitos o el color de las letras hacían la medicación. No tenían primaria. Y no pudo empezar Lucía Huanca con la formación universitaria, primero porque ni pensaban que enfermería se estudiaba en la universidad. Yo era una de ellas. Y segundo, porque no había a quién enseñar, en el sentido de que las que había que enseñar no tenían primaria. Por lo que Lucía Huanca tuvo que empezar con el curso de auxiliares. Luego generar posibilidades de secundaria también en el hospital se jubiló y no pudo realizar ese sueño, pero trabajó mucho. En los años 80 empezaron a venir con 5 enfermeras, 2 en Ontiveros, Vallejo, no me acuerdo los nombres de todas, pero eran 5 enfermeras universitarias las que hacían educación en Villa Mercedes y en San Luis, no conté más. Todo el resto era persona empírica, las viejas cabas que sabían mucho de experiencia de vida. En los años 80 vienen 2 graduadas de enfermería que luego hacen la licenciatura de la UBA, que luego hacen la licenciatura en Córdoba. Pero estas 2 pioneras, que son María Luisa Escudero de Chirino y Josefina Anzulovich de Gasques, que ha sido docente de nuestra facultad, ambas, empezaron en el 82 con el plan de estudios de la Universidad Católica, que era una sucursal de la carrera de enfermería de Cuyo. Y ahí es donde yo me emparento primero con San Luis. Bueno, y con su presentación ya nos dijo mucho. Es una apasionada y enamorada de la enfermería, ¿o no? No te creas. ¿Ah, no? Yo quería ser guardabosque. ¿Ah, sí? En serio te digo. Cuéntenos eso. Porque no sabía que enfermería se estudiaba como carrera universitaria. Y me quería ir al sur, porque me encantaba la naturaleza y quería andar a caballo por los bosques del sur. Pero no me dejaban ir, imagínate, tenía 18 años. Claro. Un año sin estudiar porque en señal de protesta no me gustaba. Había ido a una escuela comercial y no me gustaba derecho, no me gustaba contabilidad, no me gustaba... Y todo eso lo tuve que aplicar después como enfermera. Sí, el karma fue eso. Fue un karma. Como mi mamá no me dejaba ir, mi hermana me convence, para no dejar de tener una carrera universitaria, que una hermana de una amiga de ella estaba estudiando en la Universidad Católica enfermería. ¿Y eso se estudia en la universidad? Fue lo primero que pregunté. Sí.
porque conocía los cursos de auxiliares cerca de mi casa, pero no que fuera una carrera universitaria. Empecé a regañadientes porque me convenció diciendo, son 3 años, te recibí, vas y trabajás de enfermera mientras que estudias para ser guardabosque. Lo compré, claro. Entré, me enamoré de la enfermería, de lo que implica, del cambio que te hace una persona a la que cuidás y de la que vos podés hacer en la persona cuidada. Bueno, y me ven aquí, sí. Todavía estoy. Así que, digo, esto de la vocación muchas veces, en el caso por lo menos de enfermería, no está bien conocido a nivel popular, digamos. Sí. Los alcances que tiene generalmente, ojo, en el área en el campo académico también sucede esto. Sí. Esta mirada muy sesgada, muy reducida de que una enfermera es tomar la presión, poner inyecciones, ¿no? Resumida esa imagen de cuando uno era chico, claro, que limita las aspiraciones, porque en enfermería, por darte ejemplos, yo tengo colegas que tienen a su cargo la evaluación ética de los proyectos de investigación de médicos y de grandes investigaciones a nivel de experimentación con seres humanos, porque justamente ver que se cumplan las normas de Helsinki o Nuremberg en cuanto al cumplimiento de la experimentación con seres humanos. O yo he tenido la suerte, cuando estaba en la parte asistencial, mi especialidad ha sido prácticamente en terapia intensiva neonatal y transporte de recién nacido de alto riesgo, intra o extrahospitalario. Bueno, viste, es como esas aventuras que ves en Discovery. Claro. Te subías al helicóptero y la incubadora y que, tiene muchas facetas, es tan amplia enfermería. Mónica, de hecho, el gobierno muchas veces todavía sigue viendo esta cuestión de la enfermería. Siempre lo hablamos con la gente de APTS cuando hablan de que a los técnicos, a los licenciados que se licenciaron, le siguen pagando como técnicos y no como profesionales, ¿no? Bueno, pero eso no sé si no saben, porque el gobierno de la provincia... Hace como que no te saben. Te explico. En los años 70, 80 sacó un decreto el gobierno de la provincia. Ha sido época democrática, donde se adelantaban a la ley del ejercicio de la enfermería que se promulgó en los 90, en el 93, la carótida de Menem, no sé si se acuerdan, es la que nos dio la ley. Ya había en San Luis un decreto de la Secretaría de Salud Pública hablando del ejercicio de la enfermería con los títulos habilitantes. O sea, que no es que lo desconozcan, me parece que hay una amnesia ahí. Sí. A propósito. Sí, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Está demostrado científicamente que a mayor número de enfermeras bien formadas, o sea, con mayor nivel de formación, la calidad de el cuidado influye sobre la duración de la internación. Recuerden que hoy hay una resistencia muy grande a los antibióticos, generada por tratamientos que se hacen por falta de higiene. Sí. O sea, a falta de usar material estéril o lavado de manos, que es tan fácil y barato, se meten antibióticos en forma profiláctica, por si las dudas. Claro. Al haber mayor personal de enfermería que se ocupe de hacer lo que se llama vigilancia epidemiológica o control de infecciones, a mí me ha tocado decirle a la esposa de Alfonsín, siendo presidente, abuelita, lávese las manos, póngase el camisolín. Antes tuvimos a un nieto en la época del 86 del campeonato de fútbol, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, yo me acuerdo del campeonato porque los guardaespaldas de Alfonsín se ponían a ver el mundial mientras custodiaban a un prematuro de 700 gramos. Pobres, ¿qué sabrían en los guardaespaldas qué le hacíamos nosotros? Pero digo, la importancia de la enfermera en un servicio no es solamente cumplir con las indicaciones que da un médico. En eso son tareas del equipo de salud en el que enfermería colabora. Lo más importante que puede hacer enfermería, que es preparar el alta, porque no siempre va a estar cuidado por una enfermera. En el caso de neonatología, imagínate, si la enfermera no le enseña a la madre cómo atender al chico cuando está internado, la madre no se va a sentir segura cuando le den de alta, que es cuando ella tiene que empezar a aprender a cuidarlo. Y estas cuestiones
¿Entendés? La tenés que hacer en algún momento de tu guardia. ¿Qué pasa? Estás ocupada toda la guardia en recoger datos para el médico, para que vea cómo actualizar el tratamiento y en cómo aplicar el tratamiento del médico. Y lo propio de enfermería, no tenés tiempo de hacerlo, que es trabajar con el paciente y la familia del paciente, cómo encara, en caso de estar internado, su internación y la independencia y la autonomía para autocuidarse cuando se vaya. No hay tiempo. Actualmente, en la mayoría de los hospitales públicos, la enfermera parece una máquina de hacer procedimientos. Y lo más rico, lo hablábamos antes de comenzar con la entrevista, lo más rico que ha tenido el cuidado desde que el ser humano vino o existió en las cavernas, el cuidado ha consistido en un cuidado intencionado que cura. Sin cuidado no hay curación. Y pretendemos que se haga, bueno, hay mucha tecnología hoy en día, pero los seres humanos no son un botón que se aprieta y se apaga. No, para nada. Necesita de la relación con el otro para aprender a cuidarse y que eso le va a ayudar a la curación o al tratamiento que indique otro profesional. Enfermería impregna todo y es tan vasta, por eso te digo que el que se mete en la enfermería es raro que no le guste porque por algún lugar la saca. A mí, por ejemplo, no me dé traumatizado, me desmayo cuando veo una fractura y no me dé psiquiatría porque soy más loca que los pacientes. Entonces, me explico, pero me he podido defender en neonatología porque me gusta, el olor del adulto me cuesta, pero los neonatos no siento aversión a ninguno de los excrementos. ¿Entendés? Cada una, la que hace psiquiatría le encanta y lo hace espectacularmente, o sea que es tan amplio el campo de la enfermería que vos podés ir para el camino que quieras. Podría ser cuidadora de guardabosques hoy en día. Mirá, y habría realizado sí, un montón matábamos de dos cosas pájaros de un para tiro. las que no me creía capaz. Bueno, yo creo que las enfermeras y los enfermeros ocupan en esos momentos en donde uno está en una situación que no quisiera estar, ¿no? Muchas veces, en otras veces son momentos muy alegres, ¿no? Como los nacimientos, que de hecho lo son. Sí. Pero en otras circunstancias, las personas que hemos pasado, ¿no? Por alguna manera, alguna hospitalización, por alguna circunstancia, la presencia de la calidez de la enfermera es muy importante, ¿no? Por eso destaco lo que vos decís, Mónica, yo creo que es así. Porque de pronto el médico, viste, te viene a ver a un determinado horario, pero la que está allí, y la que vos estás apretando el botoncito pidiéndole que venga porque te duele algo o porque te asustaste, y te asustaste por algo que te pasa a vos o por lo que le pasa a algún familiar, amigo, y entonces la función que cumplen es una función absolutamente noble, ¿no? Muy, muy noble. Y yo te escucho hablar y sos realmente, como decía Ivana, una verdadera apasionada, ¿no? Por lo que haces. Esa sería como una especie de reflexión en voz alta. Pero me gustaría saber, además de esta pasión, de este gusto lindo por la enfermería, ¿qué otras cosas te gustan? Además de la historia, me parece, porque me parece que te gusta leer de historias, de diferentes temas de historia, por lo que contás, porque también lo contás con unas ganas que podrías haber sido profe de historia también. Sí, tranquilamente. No, es que soy muy chusma. Me gusta saber. Sos curiosa. ¿Entendés? Eso está muy Recién bueno. hablábamos del libro de la chilena Inés del Alma Mía. Claro. Se lo había comprado para mi ahijada. Y te tentó Y digo, ay, voy a dijiste, leer lo un cachito. Y te lo voy a leíste leer todo. un cachito para hacerle una dedicatoria coherente. Coherente, que tenga que ver con eso. ¿Y qué Al- pasó? Al ¿Lo otro abriste? día, sin dormir, me terminé el libro. No. Y se lo regalé a mi sobrina, pero con subrayado de aquellas ideas clave que me encantaban. Claro. Pero por el chusmerío de que era la amante del fundador de Chile. Claro. Y todas las peripecias por las que pasó junto a este tipo a través de viniendo desde Perú hasta Chile. ¿Entendés? O sea, creo que que no es solo de la enfermería, la curiosidad. Es la curiosidad, es la que te claro. permite ir a horizontes que ni te imaginabas cuando eras estudiante. Pero con respecto a tu reflexión, yo siempre le digo a mis estudiantes, miren, todos los contenidos de los programas y de los planes de estudio está en Google hoy en día. No hay nada nuevo bajo el sol. Sí. Ujú. Estas cosas, cómo trabajar las propias emociones,
las ansiedades por rendir un examen o por creer que no se entiende un determinado contenido o cómo hacer un determinado trabajo práctico. Y la emoción que sentís en esta relación interpersonal en la que ambos, Totalmente. nosotros hemos creado un modelo teórico de formación de enfermería en nivel superior que, gracias a Dios, parece que se está aplicando. Todavía no tengo investigaciones que me digan si es horrible o qué, pero digo, en la Universidad del Centro lo están aplicando, lo están trabajando en la licenciatura. Tengo entendido que en Rosario, en la Facultad de Psicología o una carrera de psicología, digo, se está empezando a conocer porque da muchos resultados, pero atiende a esto, a lo emocional, al trabajo y al aprendizaje que no se olvida, no al memorístico. Y muchas veces les digo eso, miren, no se preocupen, porque si hay una buena persona que además es una enfermera, ¿entendés? Lo demás lo Ahí ya aprende, está todo. porque Obviamente. hoy en Seguro. día está al alcance de la mano la información. Es cierto. Lo que deberíamos hacer los docentes es enseñarles cómo separar la paja del trigo. Hay información que sirve y hay información que es basura o ¿cómo es? New, que decían hoy día. Fake news. news. Las fake Noticias news, falsas. ¿entendés? Que son basura. Entonces, hoy en día hay muchísimo. Porque nosotros ya empezamos con la licenciatura y ya en el 2012, cuando cambiamos de facultad, y ya se están empezando a ver las tesis y los resultados. Esta mañana le hicieron la entrevista a la licenciada Chova, que es una graduada nuestra, que justamente viaja al exterior a presentar su trabajo de tesis. Entonces, es como que ya la lucha que empezó, como les decía, en los 60 para formar auxiliares, en los 80 se recibían. Yo cuando vine a hacer docencia, que era ni siquiera graduada, no tenía el título, ¿viste? Había terminado las materias, estaba esperando el título y me mandaron a la sucursal acá en San Luis para dar enfermería pediátrica porque yo ya trabajaba en ese área. En el 82, cuando se larga la carrera de enfermería, yo vine en el 85, o sea, el tercer año. Tenía 4 alumnas, las llevaba a OPA. Imagínate, porque con 4 alumnas, ¿cómo no van a salir buenas? Seguro. Pero, a ver, cuando vine en el 94, que se abrió el materno infantil, en donde hoy es el Hospital San Luis, 11 enfermeras, de las cuales solo el 40% éramos licenciadas, en un servicio de neonatología que requería 30. Y estuve hasta el 2000, cuando me ofrecieron rendir concurso acá, yo entendí que lo que ya tenía que hacer en el servicio de neonatología lo iban a continuar las que ya estaban. Pero me pasé 4 años pidiendo al director del hospital que me diera el recurso humano que necesitaba y me miraba porque era el único servicio que tenía turno fijo. Aquí no es común, las enfermeras van de noche a tarde, mañana, tienen el cumpleaños del hijo y no saben si se lo van a poder festejar el día del cumpleaños porque no saben qué turno les va a poner la jefa. Esa es la realidad. En mi servicio, con mucho sacrificio, logramos un turno más o menos fijo. Había gente de mañana, de tarde, de noche y franqueras. Cuando el director vio la nota pidiendo enfermera y vio el cronograma que le llamamos nosotros, vio que de lunes a viernes había gente que no trabajaba o había gente que trabajaba nada más que viernes, sábado y domingo y no sacaba la cuenta de cuántas horas estaban involucradas, que siempre trabajábamos de más. Imagínate, con una dotación de 11 enfermeras donde se necesitan 30, siempre trabajaba de más. Y no había mucho para las guardias o los recargos estaban reservados para cuando tenías una enfermedad de un hijo y se te vencía el parte médico o tenías una cosa. Y esta camaradería de cubrirnos, entendiendo que mañana me puede pasar a mí, ¿no? Ponerse en la empatía y en el lugar del otro. Bueno, el director de ese momento llamó pobre a la supervisora. En lugar de llamarme a mí, primero no sacó las cuentas de cuánto trabajaba cada enfermera, pero segundo para decir, ¿por qué pide más enfermeras si hay gente que no trabaja? Mirando estos dibujitos, en donde se veía una enfermera que trabajaba solo sábado, domingo y lunes, y otras que solo trabajaban de lunes a viernes. Bueno, tiene que ver con la gestión en enfermería, otra especialidad que es fascinante, porque es como la política, es el arte de lo posible.
Sí, más en enfermería. Gestión en enfermería es el arte de lo posible. No tenés 30 enfermeras. A ver, los chicos no pueden estar. Imagínate que un prematuro, vos te equivocás y a las 3 horas está muerto. No es como el adulto que puede esperar a que se den cuenta y establece. Entonces, el estrés que vos vivís ahí y la puesta de todo el cuerpo en esa cuestión es muchísima la que se exige. Bueno, se superó, gracias a Dios, por algunos conocimientos que uno tenía de los convenios colectivos de trabajo, porque como había auxiliares, ellas ayudaban con esto de el derecho adquirido, y pudimos, después que yo rendí concurso para la universidad, se lograron las 24 enfermeras que pedía yo. Me quería morir. Pero bueno, ¿entendés? La gotita en la piedra, la gotita en la piedra. Le hablábamos de todo esto a cada ministro de salud que subía, que en general en la época que yo hacía este asistencial era ingeniero hidráulico, contador público todavía no recibido, contador público era recibido, el que no era recibido era abogado, ministro de salud. Imagínate, de aquí que lográbamos convencerlo de lo que implicaba la salud neonatal de alto riesgo. Terminaba su mandato, había que empezar a hacer educación con el siguiente interventor, y dije, yo no quiero cambiar 11 cabezas que eran las enfermeras que yo en ese momento tenía a cargo, necesito abarcar más población y formar enfermeras en la parte pública, porque en la parte privada, como te digo, 5 lo máximo que se egresaban por año, por cohorte. Ahí es cuando surge María Luisa Chirino, que estaba con Lilian Pelzer de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, programando la carrera que había surgido en el 92 como carrera término. Entraron 6 aspirantes, se recibieron 2 y una de ellas está fallecida. Porque es más complicado de lo que parece enseñar a tomar la presión y poner inyecciones. Es formar un profesional de la calidad y el nivel que exige el nivel superior. Fue muy difícil, no teníamos una tiza en el 97 cuando la carrera pasa a la Facultad de Química, no teníamos una tiza propia, porque pasamos sin presupuesto. Así que desde comprar los 4 o 5 libros más indispensables, el lugar que tenían los administrativos para trabajar era el lugar donde usábamos de box para mis hijos, que en ese entonces tenían 4, 3 y 1 año, fueron los primeros muñecos que usamos en los laboratorios de simulación. Todo a pulmón, remando en dulce de leche, porque estábamos convencidas de que la universidad pública y gratuita era la que debía formar enfermeros para San Luis. En el año 97 se necesitaban 300 enfermeros. No te hablo de licenciados, 300 enfermeros. Habían, contando enfermeros y las 4 o 5 licenciadas, creo que habían 70 hasta en ese momento. Pero se necesitaban 300, no llegábamos a 100 entre enfermeras y licenciadas. Digo, era urgente. Lo que pasa es que formar una carrera no es solamente hacer un plan de estudio, es una gestión universitaria. Yo trabajaba del 97 al 2000, que rendí concurso, trabajaba de honorem por un convenio que tenía la facultad con el hospital, con el Ministerio de Salud, en donde se cedían horas de trabajo asistencial al trabajo académico. María Luisa vino por 40 como coordinación, digamos, y Cristina Bejarano y yo 15 horas. Pero imagínate, si yo laburaba 70 horas en el asistencial, porque hacía asistencial, cuando terminaba mi turno y entregaba la guardia, me quedaba haciendo las cuestiones de gestión. Salía a las 5 de la mañana de mi casa y volvía a las 6 de la tarde. Mónica, no fue fácil, pero no, digo, lo vemos. Hoy tenemos licenciados, hoy nuestros graduados son directores de hospitales y centros de salud. Se está haciendo investigación en San Luis con problemas que puede resolver enfermería. Digo, no tengo la mejor salud, ya estoy hecho una vieja achacada, pero ha valido la pena. Mis hijos siempre me echan la culpa de que siempre estaba en la facultad en vez de estar en la casa, pero digo, ha valido la pena. Ahora vienen otros pioneros con otros desafíos. El desafío de mi generación fue crear la dimensión formación superior en la enfermería.
Y se ha logrado, gracias a Dios. Sobre esa piedra ya hay más para construir, hay otros desafíos nuevos para las nuevas generaciones. Yo creo, vos Juan conocés a uno de mis colegas, que la nueva generación tiene una potencia y están mucho más acompañados porque son más, con una formación ideológica que han sacado de la Universidad Nacional de San Luis, que es el meme que vos veías, Sí. ¿no? Esta cuestión de pertenencia, que aunque sea por el odio de tanto que les exijo, después sienten orgullo cuando salen porque dicen, mira, ¿la tuviste la Soto? Solo máximo. Y no es así, es destapar la potencialidad que cada estudiante trae dentro. Mónica, le agradecemos muchísimo que haya venido y contarnos un poquito de, bueno, parte de la historia de enfermería acá y también parte de su historia. Bueno, muchas gracias. Yo le dije a Juan, vas a tener que pararme. Me pongo a hablar y me olvido. Muchas gracias a ustedes. No, por favor. Mónica Soto Berger acá como la protagonista de la semana en La Locomotora.